Agradezco que me hayan invitado a este panel. En realidad, dice, por debajo de Uruguay necesita medicina de calidad, que es indudable, dice discutámoslo. Lamentablemente no hemos discutido lo suficiente. Digo que yo creo que, bueno, mi generación es una generación que era más discutidora que las actuales, así que vamos a tratar de entrar a algunos temas para la discusión después. Me pidió Álvaro que comentara algo de entrada sobre justamente el reporte público de resultados. Por lo menos lo que se toma siempre como de alguna manera bastión sobre ese tema es un trabajo de Peter Gross de 1987 en el cual él hace la revisión de los resultados de la cirugía del bypass aortocoronario en el estado de Nueva York. Ahí evalúan 27 centros, 3 de los cuales tienen muy malos resultados. Con el solo publicar los resultados, esos 3 centros se cerraron. Uno diría de que con eso todo el mundo iba a ir a operarse en los primeros 5, digamos. Bill Clinton se operó en el que estaba en el lugar 17 y cuando le preguntaron por qué se operaba en el que estaba en el lugar 17, dijo que era porque le quedaba cerca de la casa. Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos mostraba eso? Que en realidad no alcanza con publicar los resultados. Porque ¿quién se beneficia de la publicación de los resultados? Y lo sabemos a punto de partida de los trabajos de Marmot sobre determinantes sociales de la salud, los educados. O sea, probablemente nosotros nos podamos beneficiar, contadores, economistas y algunos otros más. Pero lay people, o sea, la gente común, esos en general no consultan, no se benefician y se guían por lo que le dicen los médicos. ¿Tá? Y muy a menudo los médicos, como sabemos claramente, tenemos conflictos de interés con estos temas. Por lo que la publicación de los resultados tiene que seguir con algo que el fondo sí está haciendo, que es con la educación de la gente. ¿Y qué se consigue educando a los pacientes? Se consigue llegar al paradigma del nuevo contrato social, que es un cuidado de la salud centrado en los pacientes. Patient-Centered Care, que es justamente a lo que vamos y lo que, por lo menos las consultoras a nivel internacional nos dicen que es el único camino que nos queda. ¿Quiénes son los primeros que mejoran con el Open Disclosure o el conocimiento público de los resultados? Son los propios operadores. Nosotros vimos, por ejemplo, que algunos cirujanos cardíacos disminuían hasta el 25% la mortalidad después de que se empezaban a publicar los resultados. Por eso es que hay tantas resistencias en publicar los resultados, porque además no es fácil. En cirugía cardíaca se puede hacer porque hay scores que validan que los pacientes sean iguales. Porque uno de los graves riesgos de eso es justamente lo que se llama el descreme. Me opero los enfermos más sencillos, no se me muere ninguno, entonces tengo buenos resultados. Entonces tienen que haber una agencia que demuestre que las poblaciones sobre las cuales estoy actuando son similares. Y eso en general o lo dan agencias internacionales o tienen que ser agencias estatales. Pero el tema no termina ahí. El tema tiene que seguir en qué hago con los resultados, aparte de publicarlos y aparte de educar a los pacientes. Y lo que todo el mundo está de acuerdo por ahí es que con los resultados hay que pagarlos. Hay que pagar los buenos resultados. P for P o pago por performance. En algunas situaciones esto es fácil de obtener, fácil de hacer. No es el pago por acto médico que justamente lleva a que muy a menudo se intervengan en situaciones en las cuales puede no estar indicado, puede ser dudoso o pueden haber opciones diferentes que el enfermo tiene que elegir. Lo que sí hay que pagarle a la gente es por los buenos resultados cuando obtiene buenos resultados. Y en uno de los últimos informes, o el último de una consultora internacional que está trabajando en el programa de cuidado centrado en los pacientes, la primera de las 10 medidas que recomienda es ajustar los pagos a los objetivos que queremos. Y si nosotros, como
colectivo médico lo que vamos a buscar es que se mejore la calidad de las prestaciones, tenemos que alinear los pagos a esas prestaciones de calidad. Si no, mientras tanto, difícil de que lo consigamos. ¿Cómo juega en esto la historia clínica electrónica? Alicia, cuando empezó, dijo que la historia clínica electrónica mejora la calidad. Yo creo que esa afirmación debiéramos de tamizarla un poco y demostrarla bastante todavía, porque yo estaba en Holanda, por ejemplo, en un congreso de seguridad y calidad, cuando por unanimidad el Parlamento holandés decidió que no iba a invertir en historia clínica electrónica. Y de esto fue en el año 2010. Y los holandeses, que en ese momento para la OMS era el primer sistema sanitario del mundo. ¿Por qué resolvieron eso? Da para que lo discutamos. Ustedes saben que en el NHS no todos los trusts tienen historia clínica electrónica, siendo a punto de partida de una paciente que le hizo al NHS una demanda que se la ganó porque un médico había puesto que la paciente, la hepatopatía que tenía era alcohólica y la mujer demostró que nunca había tomado alcohol en su vida. Con lo cual el NHS dio marcha atrás, muchos trusts dieron marcha atrás con eso. O sea que algunas cosas tenemos que ver. Yo de la historia clínica electrónica hace muy poco, lo que sí tuvimos oportunidad de trabajar fue con la historia clínica, a punto de partida de un pedido que nos hizo en su momento el doctor Basso y Miguel estaba también, y Marita, que nos dijeron que querían saber el nivel de calidad que tenía la atención que se estaba dando a nivel ambulatorio, con lo cual diseñamos que lo que íbamos a revisar eran los pacientes diabéticos e hipertensos de más de 50 años y fuimos a ver la historia clínica que tenía el Uruguay. Ese programa se iba a continuar, lamentablemente este ministerio no siguió con ese programa de auditorías de las historias clínicas. Los resultados fueron espantosos, como ustedes saben, solo 12% de los pacientes tenían registrado en todas sus visitas la tensión arterial, la presión arterial, digamos. Y eso fueron 52 prestadores entre públicos y privados. O sea que nuestro país tiene, como bien decía Roberto Avellanal, hace ya más de 15 años, nuestro país tiene un problema grande con el llenado de la historia clínica, electrónica o no. La historia clínica electrónica puede ayudar a que tengamos una mejor historia clínica. Tal vez, digamos, hay que hacer el esfuerzo por demostrarlo eso. Dijo el doctor Gil la otra vez y lo repitió hoy, que la historia clínica electrónica lo que puede ser es un buen instrumento. Y habló de en qué cosas puede ser un buen instrumento, en mejorar la calidad. Sí, puede ser un instrumento. Ahora se puede obtener calidad, como está demostrado por ahí, con historias clínicas en papel, siempre que no las tiremos, cosa que a veces pasa en nuestro país, digamos, donde historias clínicas que pertenecen a los enfermos se acaban tirando. Así que historia clínica puede mejorar la calidad, no es imprescindible. ¿Puede mejorar la gestión? Sí, puede mejorar la gestión. Por ejemplo, los trigger tools, que es, o sea, los disparadores, que es uno de los mecanismos que se recomienda para analizar las historias clínicas y la seguridad, es muchísimo más fácil hacerlo a partir de palabras marcadas en historias clínicas electrónicas. Pues mejora sin lugar a duda la accesibilidad. Los que hemos trabajado en el CASMU y teníamos que esperar la historia de viernes de tarde a lunes de mañana, sabemos que ojalá hubiéramos tenido una historia clínica que nos mejorara la accesibilidad a los datos del enfermo. Para mejorar la accesibilidad, ¿qué es lo que se recomienda? Que la historia clínica la tenga el paciente. Que solo tenga la historia clínica y el acceso a la historia clínica el paciente. Hoy hay una experiencia muy interesante que a lo mejor algunos de ustedes las conocen y por si algunos no las conocen la voy a contar. En el año 2010, 3
centros médicos de referencia en Estados Unidos, Harvard, en Boston, Massachusetts, la Washington, en Seattle, del estado de Washington, y Filadelfia desarrolló una estrategia que se llama Open Notes, o notas abiertas, su historia clínica abierta. Esa estrategia busca que los pacientes no solo accedan, sino que escriban en la historia clínica, que lleguen a la consulta habiendo escrito algunos datos y que además después puedan corregir lo que el médico escribe. Empezaron con 105 historias clínicas, a marzo de este año tenían 1.800.000 pacientes con historias clínicas en Open Notes. ¿Qué consiguieron con Open Notes? En primer lugar, el 93% de los pacientes dijeron que tenían interés en leer su historia clínica. 93%. Digamos, de ese 93%, el 77% accedía regularmente a la historia clínica y la revisaba. Y un porcentaje nada menor, 42%, agregaba cosas que el médico no había puesto. ¿Y qué otra cosa se vio a partir de Open Notes? 73% de los pacientes mejoró sus prescripciones. Empezó a tomar la medicación en forma mucho más ajustada y se consiguió mucho mayor control que un grupo testigo sobre la hipertensión y otras enfermedades crónicas. Si a mí me cuentan que la historia clínica electrónica va a permitirnos que la medicina realmente se centre alrededor de los pacientes y que va a poner en un plano de igualdad o acercar a un plano de igualdad a los pacientes y a los médicos, como después aparentemente se va a discutir, yo así sí que la compro. Por ahora. Tenemos al doctor Luis Russo, al profesor de cirugía, que nos va a contar su visión como usuario de los sistemas. Muchas gracias. Yo voy a hablar, yo viví el nacimiento, desarrollo y ahora soy usuario del sistema de descripciones operatorias que tenemos en ACE en este momento. Esto muy brevemente cómo se desarrolló. Llevó 2 años, casi 3 años el desarrollo del prototipo de la historia clínica. Se implementó en el 2011, ahí yo puse 176.000 registros. Le pregunté a Yossi, ahora por curiosidad, en este momento el registro tiene 196.700 registros al día, a este momento, y se registran 5.500 pacientes operados por mes en el Sistema Nacional de ACE con este sistema. Adelante. La otra, ¿dónde está? Bueno, esto muy brevemente no se ve muy bien. Obviamente ahí arriba está el nombre y la cédula del enfermo y acá hay una serie de ítems que se llenan de la descripción operatoria ajustados a normas internacionales y nacionales sobre el llenado de la descripción operatoria. Siguiente. Y yo creo, y yo creo que tenemos que encuadrar esto en lo que es el concepto de la descripción operatoria. Esto es muy importante. La descripción operatoria es el documento más importante con el que cuenta la cirugía y es clave en el proceso, no solo asistencial, sino para todo lo que es docencia e investigación en cirugía. De ahí la necesidad de que esta herramienta sea de alta calidad su contenido. Podemos decir todo lo que queramos de la historia clínica, de la descripción operatoria. Si la descripción operatoria no contiene lo que tiene que contener desde el punto de vista de lo que se le hizo al enfermo, si la descripción operatoria no tiene en sí mismo todos los contenidos imprescindibles para el análisis, para dejar el acta de lo que se hizo y permitir el análisis ulterior de lo que allí se describió y de lo que se hizo al enfermo, no sirve para nada. Es una herramienta de productividad y de calidad imprescindible, siempre y cuando esté debidamente y conceptualmente lleno este documento. Integra también elementos, ya tiene esta historia clínica una cosa que me parece importante y que se discutió mucho en su momento, y lo que es la seguridad del enfermo. La historia tiene una de las cosas más importantes y los problemas más importantes que tenemos los cirujanos, que son los oblitos. Esta historia clínica ya tiene integrado
el recuento del material blanco y el material, instrumental. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Aparte de las que ya hablamos desde el punto de vista conceptual, bueno, el estadístico, lo epidemiológico, 200.000 historias que podamos analizar en forma sistemática, 200.000 historias en este país, habla del significado de este registro. La seguridad del enfermo, lo que decíamos recién, no solo para el recuento del material, sino el propio contenido de la historia clínica, la importancia que tiene para la seguridad del paciente los procedimientos intraoperatorios que se hicieron y en las circunstancias que se hicieron, sobre todo si lo contextualizamos nosotros en lo que es el ámbito de la urgencia, la emergencia y aquellos enfermos que se operan vinculados a actos violentos, etc. Permite, por supuesto, la medida de la productividad quirúrgica institucional y nacional. Vamos a ver que una de las limitaciones es que no permite hoy por hoy sacar la actividad quirúrgica en forma personalizada. Pero de cualquier manera esto es una herramienta de análisis importante. Es auditable, yo creo que esto es uno de los puntos más fuertes y que lo vamos a analizar un poquito aparte. Y constituye el principal documento médico-legal con el que disponemos los cirujanos y los pacientes para su uso. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, algunas cosas son de perogrullo, pero acá las historias se perdían, el formato papel era ilegible, no se integraba la historia clínica, cada uno ponía lo que quería. Yo tengo historias clínicas, documentadas que en enormes operaciones, por ejemplo, decía en el medio de la descripción operatoria decía incisión mediana, amputación abdominoperineal. Eso no es un documento, eso no es nada, es una basura. Eso fue la práctica durante muchos años y yo creo que implícitamente cuando uno impone sistemas de este tipo, cuando uno obliga o nos obligan a los cirujanos a poner en letra legible y en un documento no modificable en principio por la persona, lo que estamos haciendo, eso nos genera un compromiso con nosotros mismos, con el enfermo y desde el punto de vista médico-legal muy importante y evita de que en el apuro no pongamos nada o a veces muy poca cosa que no aporta después al análisis del enfermo. Esta es una historia que es amigable y fácil de llenar. Tiene un instructivo, pautas de uso, tal vez esto es un poco, sobre todo las pautas de uso son muy adecuadas, el instructivo es un poco largo, pero de cualquier forma es muy fácil de llenar con puntos de bloqueo que van y un sistema de instrucción en los puntos de bloqueo muy ameno de llenar. Permite un registro de complementos. Yo acá sale automáticamente la anatomía patológica, que es el otro gran documento que va que surge de la actividad quirúrgica con el enfermo, pero además, como vamos a ver ahora, permite también el registro de otros complementos importantes y que incluso afectan económicamente, como la sutura mecánica, el uso de antibióticos preoperatorios y la paraclínica realizada en el intraoperatorio. Es modificable. En principio, para el cirujano no, pero es modificable bajo ciertas condiciones, que ahora las vamos a ver, y esto es muy importante. No es que se permita que alguien pueda modificar la historia clínica, la descripción operatoria, sino que la historia, el sistema permite, debidamente documentado y debidamente justificado, modificar la historia clínica. No por parte del cirujano, sino por parte del jefe de servicio o del jefe de departamento. Esto es muy importante, ya lo había dicho Alicia, tiene un estímulo económico. El que no tiene la historia clínica no cobra, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque además, de alguna manera también, esto también está incidiendo en la calidad de lo que uno pone, está incidiendo en que uno pone todo el equipo quirúrgico, cosa que no era de uso en este país durante muchos años. La instrumentista no existía, muchas veces el propio anestesista no existía y se ponían los cirujanos, el ayudante o a veces el cirujano solo. Hay un perfeccionamiento en la calidad del documento si uno compara esto con lo que era 10 años atrás y mucho más lo que era 20 años atrás. Pero creo que esto es un elemento muy importante, un estímulo importante, el hecho de que los saberes se liquiden a punto de partida de eso.
Pero hay una cosa interesante también, la gente que no cobra por el sistema de ACE, por ejemplo los que somos de facultad, también los llenamos. Entonces esto es un negocio donde van, también es un negocio académico para los que no cobran en este momento y es un negocio laboral para el sector de ACE que se liquidan los saberes a punto de partida de esto, la productividad quirúrgica. Y esto hoy en día está integrado a la base de datos de la lista de espera. Hay una interrelación, cuando el enfermo está en la lista de espera y se hace la inscripción operatoria, automáticamente cae, sale de la inscripción operatoria sin necesidad de tener que depurar, como hacíamos antes, las listas de espera de los servicios, sino que salen automáticamente. Siguiente. La auditoría. ¿La auditoría de qué? Bueno, de la propia descripción operatoria y de su contenido. Permite a los jefes de servicio el análisis de calidad de la descripción operatoria. Esto es sumamente importante. Pero también lo que decíamos, el análisis de complementos e insumos que están incluidos en la propia descripción operatoria. Y de la producción quirúrgica y de la liquidación de haberes. ¿Quién hace esta tarea de análisis que se hace mensualmente? Internamente dentro de la institución, el jefe de servicio primero y el jefe de departamento después. Esto tiene un doble control interno. Cada jefe de servicio controla la integración del equipo quirúrgico, controla los insumos que se utilizaron, sobre todo en nuestro caso la sutura mecánica, y a su vez controla, además de la integración del equipo, controla la calidad de lo que así se documentó. El jefe de departamento, lo que hacemos es controlar la debida constitución de los equipos quirúrgicos, porque esto influye mucho en la liquidación de los saberes. Y externamente el sistema tiene la propia ACE tiene su sistema de control, pero además hay un vedor de las sociedades anestésico-quirúrgicas que está integrado en ACE al control de este proceso. Y tiene capacidad de modificación, lo que decíamos hoy, en este entorno. El jefe de servicio, el jefe de departamento, pero una cosa importante, el documento, nosotros lo podemos modificar, pero necesariamente tenemos un ámbito donde tenemos que justificar por qué y para qué esa modificación. Y queda registrado. Y se pueden realizar todas las modificaciones que sean y cada una queda registrada. De modo tal que el documento original nunca se modifica en sí mismo, aunque después se cambie en su estructura final. Las limitaciones que tiene esto, bueno, esto consume no menos de 10 o 15 minutos y permanentemente los médicos, que nunca tenemos tiempo para nada, al principio se quejaban, pero esto, bueno, todo lleva tiempo. Y claro, lleva más tiempo que escribir una descripción operatoria con 4 garabatos y poner amputación abdominoperineal, ¿no? Pero lo han puesto como una debilidad. Requiere una infraestructura mínima de tener una computadora en cada bloque quirúrgico, o por lo menos en el caso nuestro que tenemos 8, pero puede haber bloque quirúrgico, hay que tener en el ámbito del bloque una computadora y una impresora que sean rápidas. Y lo que yo puse como limitaciones negativas, el problema de la codificación es tremendo para nosotros, desborda el problema de descripción operatoria, pero sí limita enormemente la posibilidad del análisis estadístico de lo que realmente se hace. La codificación tiene dos partes. Una que son la codificación del sistema, ¿cómo que se llama? CGI, el sistema SIGA. Ahí está. Y la otra son las observaciones. En las observaciones está el 90% de lo que realmente se hace. Ahora, eso a la hora actual no se codifica. Es muy difícil, yo entiendo, habría que ver por un sistema de palabras tipo mesh, pero esto es un problema para sacar las operaciones después con fines de control de patologías, etcétera. Las suspensiones y la causa no salen, esto lo hemos hablado y esto sería muy deseable que saliera porque es un elemento de control y movilización muy importante del blog. Si no se hace la inscripción operatoria, el paciente queda en lista de espera. Esto es un problema vinculado cuando no se hace. De cualquier manera, en el Maciel
tenemos 93% de descripciones operatorias y las que nos quedan afuera son las pequeñas cirugías que tenemos que a veces andar persiguiendo a los residentes para que la hagan. Y no se puede extraer la productividad quirúrgica de las personas ni de su tipo de actuación. Siguiente. Último minuto. Y bueno, yo creo que los desafíos ahora son de integración. Esta por lo menos es una visión personal. Este documento hay que integrarlo y que juegue en un sistema de bloqueo para mejorar el resto del proceso de documentación de la asistencia del enfermo. Integrarlo a la historia clínica, integrarlo a un resumen de alta, integrarlo a un registro de complicaciones y fallecidos y optimizar la codificación. Bueno, esto es un poco la visión que yo tenía de esto y se la quería transmitir. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir al ingeniero Jorge Forchella, que es el director del programa Salud UI, que comente desde la perspectiva del programa Salud UI del gobierno las presentaciones de los médicos panelistas que han hecho antes y darle un contexto al programa. Gracias, Álvaro. No es nada fácil lo que me tiraste, pero bueno. No, yo estuve sacando algunos apuntes de las cosas que se estuvieron comentando. No sé si ustedes saben que en el programa Salud UI, una de las estrategias es llegar a una historia clínica electrónica nacional, ¿verdad? O sea, lo que es importante decir es que en realidad nosotros en esta etapa, y ahora voy a hacer los comentarios en ese contexto, en esta etapa nosotros de alguna forma lo que queremos es ir canalizando los esfuerzos que se están haciendo las distintas instituciones. O sea, no es que estemos haciendo una historia que vamos a instalar en todo el país ni que va a ser la verdad. En realidad lo que queremos es lograr que todos los esfuerzos que están haciendo las instituciones, ACE, o sea, FEMI, CASMU, Grupo C, bueno, la Asociación Española y demás que tienen proyectos importantes de historia clínica electrónica, sean proyectos interoperables y que converjan en el futuro en una sola historia que podamos ver en todos lados de la misma manera. Entonces, en ese marco, bueno, por supuesto nosotros creemos en la historia, o sea, se hicieron algunos comentarios que yo quería referir, o sea, el primer planteo que es existencial, ¿sirve o no sirve tener una historia clínica electrónica? Creo que ese planteo va hasta, digamos, se origina en el registrar o no registrar. O sea, yo sé que desde el punto de vista de la actividad médica, el registro, no importa en el medio que se haga, es algo esencial para la buena continuidad de la atención y para el buen tratamiento del paciente. O sea que, más allá de la tecnología que se utilice, yo he visto excelentes historias clínicas de papel, excelentes historias clínicas hechas en una hoja, en una plantilla Excel, en Word, y también en sistemas. Y también vi en los mismos medios que no se registraba nada. Entonces, yo creo que el valor del registro está antes que el medio donde se registra y evidentemente es algo que tiene que ser parte de la formación del profesional. Entonces, después pasando digamos, por eso yo decía, registrar o no registrar, creo que ese es el problema, ¿no? Después, yo decía, también se plantearon los resultados. Por ejemplo, Óscar hablaba muy bien de los resultados del Fondo Nacional de Recursos, de esa cantidad de información que tienen ellos, pero claro, por otro lado hay que registrar para poder obtener esa cantidad de información, o sea, y ahí aparece una dicotomía que es importante resolver, porque por un lado el gestor quiere tener muchísimos datos, y es buenísimo, y ya lo han expresado todos los panelistas. Pero por otro lado está que alguien tiene que meter esos datos en la máquina para que se puedan registrar. Y en la medida que complejizamos el ingreso, desestimulamos el uso de la herramienta de la historia electrónica. Entonces, ese yin y yang están permanentemente en lucha cuando uno diseña una historia clínica electrónica. Porque tiene que perder de vista que en definitiva la función del médico es atender al paciente. O sea, el objetivo final es si nosotros no logramos con todos los instrumentos que pongamos que se atienda mejor, que se mejore la calidad, no sirve para nada. O sea, son obstáculos a la calidad de la prestación. Entonces, esa competencia es como uno de los desafíos más grandes en el diseño. Yo hacía referencia, por ejemplo, a Alicia cuando habló de siembra y la última encuesta de
del 2013, el segundo punto que tenías era la usabilidad. ¿Por qué? Porque es el mayor escollo. O sea, uno de los factores de diseño es que el instrumento de historia clínica electrónica tiene que ser algo que agregue valor al proceso de la consulta. No puede ser un impedimento. Podrá llevarnos más tiempo. O sea, no es un problema de ahorrar tiempo o economizar tiempo. Es un problema de agregarle valor, es decir, que lo que la historia clínica, no solo como registro, sino como devolución y aporte de información, agregue a lo que se está haciendo, que la consulta pueda ser mejor con ese instrumento. Y en la medida que no logremos que los médicos reconozcan ese valor en el instrumento, va a ser difícil usarlo, porque estamos peleando contra la atención del paciente, con el tiempo dedicado al paciente, con el tiempo dedicado a las actividades clínicas per se. Entonces yo creo que cuando hablemos de historia clínica, lo importante es poner el foco en eso. Tiene que estar centrada en el paciente y tiene que agregar valor al proceso de la atención médica. Si no, no se usa. A no ser que, por supuesto, contrarrestemos eso con grandes incentivos económicos, que eso quiebra barreras y fronteras, ¿verdad? O sea, si tenemos incentivos económicos, como ya se demostró, se habló en las descripciones operatorias, o sea, se hizo Alicia justo lo mostró muy bien, o sea, lo que es la descripción operatoria, el funcionamiento, que está en el 100% de las intervenciones porque se paga el variable anestésico quirúrgico, y por otro lado lo que es siembra, que es más voluntario, o sea, de cobertura de población, por lo menos por el momento, no sé cuáles son los planes de hacer al respecto, pero o sea, que se usa en el 10% de la población cubierta. Entonces, si ponemos los incentivos económicos, que parecería que es una cosa importante para poder mover, el monto de esos incentivos va a estar inversamente proporcional a la calidad, a la facilidad de utilización que tenga ese producto de historia clínica. Después, bueno, ya les hablé. El otro punto es la codificación, que lo mencionó el doctor Russo, que claro, o sea, dentro de esos criterios de usabilidad, uno tiene también otra dicotomía. Es decir, si registro en texto es mucho más fácil, pero después no puedo usarlo para hacer ningún estudio epidemiológico, ni de investigación, ni de nada. Si codifico, es difícil. Y me paso mirando tablas y pierdo tiempo y no lo encuentro y pongo otros. O el código genérico, ¿verdad? Entonces, ese punto también a nivel internacional, la tendencia que hay es el uso de servidores de terminología. Algunos de los proyectos, por ejemplo el proyecto FEM, el proyecto de Grupo FEM, o sea, todos los proyectos actuales están yendo al usar servidores de terminología que complementan lo que vendría a ser la escritura manual con un motor que ayuda a la codificación. Eso es una cosa. Y lo otro es ir a estructuras de codificación que están más cerca de la ontología médica que de la tabla lisa de códigos, ¿verdad? O sea, por eso es que está penetrando en el mundo mucho lo que es SNOMED-CT, que es una nueva forma de codificar que lo que tiene representa el pensamiento, o sea, el razonamiento médico en el proceso diagnóstico. Entonces uno se va aproximando al código definitivo en el mismo proceso diagnóstico que ustedes hacen cuando van aproximándose a saber con certeza la enfermedad que tiene, que puede tener distintos estados de precisión en su progreso, ¿verdad? Desde del motivo de consulta hasta que se llega a decir, es tal cosa. Entonces, ese tipo de ontologías apoyadas con servicios de software que permiten la codificación, conforman los sistemas de terminología y es la tendencia actual para lograr esa codificación sin perjudicar el proceso de la consulta y sí obtener datos. Esa es una de las tendencias. A ver si anoté algo más. Usabilidad, bueno, lo de estímulo económico ya lo hablamos. Sí, en base a los proyectos, o sea, otro comentario que quería hacer. Nosotros hicimos una consultoría reciente por parte del doctor Carnicero, que hizo la presentación de los resultados el viernes pasado. Una de las cosas, cuando uno se plantea historia clínica nacional a nivel de una historia única, impuesta a todos los prestadores, o
el otro enfoque, que es una historia interoperable donde los prestadores tengan cierto grado de, su grado de latitud para organizarse y gestionar cómo es el estilo de cada una de las casas, porque en definitiva es así. Una de las cosas que se saben, por ejemplo, los ingleses trataron de hacer un proyecto único y de gran escala y gastaron una enormidad de dinero y fracasó el proyecto. O sea que, y hay algunas otras experiencias. Los países nórdicos, por ejemplo, no, van hacia la historia más o sea, generar estándares, generar una historia convergente y que cada institución se organice en función de su propia impronta, ¿verdad? O sea, acá es difícil pensar en una historia única cuando tenemos sistemas de gestión muy distintos en las instituciones. O sea, no se puede unificar porque la historia, queramos o no, no es solo una historia, sino que está integrado a los procesos de la empresa. O sea, los procesos desde la de gestión del socio, el abonado, el usuario, lo que sea, hasta el pago a cada uno de los médicos. Entonces, y en el medio están todos los procesos clínicos que tienen que estar integrados. Entonces, uno de las recomendaciones que nosotros recibimos fue, por lo menos en esta etapa, dejar que que las empresas se desarrollen, pero sí generar estándares para que todas usen lo mismo, para codificar, para, por lo menos a nivel de contenido mínimo de datos, que si es un instituto de investigación, bueno, le agregará un montón, pero por lo menos determinada cantidad tiene que existir. Así que esas son la otra reflexión que quería hacer. Discúlpeme el desorden, pero lo tuve que ir improvisando esto, ¿no? El otro comentario en el cual no tenemos, el doctor Bañuelos hizo referencia a la historia autoadministrada, que es una de las tendencias como que modernas todavía. Nosotros no recogimos suficiente evidencia como para... Pensamos que en el futuro, sí, cuando decimos, bueno, haya una historia clínica, la persona va a tener derecho a acceder a esa historia clínica. El paso siguiente es, bueno, aportemos datos. Sabemos que aquellos crónicos que se miden, como los diabéticos y lo demás, pueden ir aportando sus mediciones a la historia. Y ese sería como el camino, las pequeñas cosas que primero se pueden autoadministrar. Capaz que en ese camino descubrimos que hay más y que todo el mundo... Porque esto tiene riesgos también, ¿no? Es decir, el riesgo de que se sesgue la historia, que mucha gente que no va a poner nada, o sea, otros que son muy activos van a poner hasta lo que comieron, pero creo que son cosas que todavía estamos un poco como verdes a nivel como para empezar, como para alargarnos. Sí pensamos que es algo que una vez que tengamos historia clínica, que la gente tenga acceso, habilitar ese paso dosificadamente, va a ser algo posible realmente. Bueno, no sé, espero haber redondeado, haber tomado un poco los puntos más destacados de cada uno de los panelistas y bueno, cualquier cosa quedo a las órdenes para preguntas o lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Un comentario sobre lo que se llama historia personal del paciente, que es lo que decía el doctor Bañuelos, el ingeniero Forchella, que es la visión de la historia clínica, electrónica en este caso, pero la vista que tiene un paciente sobre el cual además puede registrar en su historia clínica y el médico puede ver lo que registra. Eso, por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires lo tiene implementado y es una forma de integrar además los dos paneles, el panel que va a venir después, con la participación activa del paciente. Es una forma de integrar al paciente en el proceso de atención que permite esta tecnología de alguna manera. Abrimos entonces para comentarios, preguntas y del panel, de la audiencia, digamos, y de los panelistas. Para no perder tiempo y sobre todo ir a lo que puede servir de cara a conclusiones de la convención médica. Primero, francamente no es de protocolo, una felicitación a todas las presentaciones, porque bueno, esto demuestra que es distinto discutir estos temas cuando se colocan y se ponen arriba de la mesa determinados elementos que le dan contenido,
a discutirlo a silla vacía, a hoja en blanco y a no tener los elementos para discutir. Creo que todas fueron muy buenas, muy documentadas y breves, lo cual ayuda a poder tener una masa crítica para hacer este debate. En ese sentido, un saludo a los que presentaron y una felicitación a la elección que hicieron los coordinadores, Alfredo y Margolis, de los componentes de esta mesa. Yo voy a hacer dos comentarios absolutamente breves, pero que me parece que hacen a la mirada de este tema vinculado a conclusiones de la Convención Médica. El primero tiene que ver con el tema del todo y las partes, o sea, algo que ahora se colocaba al final, o sea, ¿cómo se avanza en esto? ¿Cómo se avanza desde una cuestión única que articula todas las herramientas o se buscan herramientas que van permitiendo desarrollos desiguales, reconocen la particularidad de cada lugar, la idiosincrasia de cada lugar, la adaptabilidad a cada lugar y que además permiten iteratividad y progresividad, que son dos conceptos claves, o sea, la idea de interactuar con lo que se va construyendo e ir armando progresivamente. Yo creo que en Uruguay, en general, confío en las estrategias que van por ese lado y en Uruguay especialmente creo que Uruguay es un país, lo digo muchas veces yo, me repito, que internaliza el paisaje, que es de leves ondulaciones, tiene una penillanura y hace todo, lo que lo hace, si tiene rumbo, lo hace internalizando el paisaje, o sea, respetando y siendo progresivo. El problema de la progresividad, y este es el segundo comentario, es que si no tiene rumbo, en lugar de progresividad es parálisis, o es intentos frustrados. Historia clínica hace 20 años que se habla, se han hecho progresos, pero no hay un rumbo en el sentido de decir por dónde va. Entonces yo creo que ahí hay dos claves. La primera es una parte, y hay que rendirse a la evidencia, de pago por desempeño que estimule el proceso. Yo creo que eso hay que hacerlo sin que el pago por desempeño no sesgue en el sentido de que genere incentivos que distorsionan. Y el segundo elemento es tener muy claro en cada etapa del plan de desarrollo, que es tecnopolítico, no es técnico, es político-técnico para ser más, tener qué queremos en función del grado de madurez que tiene el sistema. O sea, yo creo que la información puede ser muy útil brindársela al usuario, pero como discutimos en el Pereira Rosell, y ahí teníamos algunas tensiones con algunos integrantes, creo que esa información, si no está consolidada, si no está culturalmente aceptada, si no tiene, por supuesto, no dije lo primero, si no tiene los scores o los estándares que la validan, puede ser peor la enmienda que el soneto. Es decir, puede generar ruidos que no contribuyan al rumbo del sistema. No me quiero extender más, pero quería un poco colocar estas dos cuestiones que me parecen absolutamente fundamentales. Y finalmente, de la presentación del doctor Gil, destacar que creo en una historia clínica que aprovecha su momento, su tiempo, para registrar elementos de la gestión y no solo reducirla al campo de lo asistencial. Estamos en un mundo donde 15 minutos, lo dijo Tata Russo, son muchos. Bueno, estamos fritos. Si no rompemos con el molde de que 15 minutos para la vida de alguien es mucho, en una descripción operatoria, estamos frente a un problema, porque efectivamente lo hagas por la vía de electrónica o lo hagas a mano, si pones menos de 15 minutos, hay algo que no está bien. Es decir, el óptimo ideal a los 15 minutos es no hacerlo, y no hacerlo es lo que no queremos. Perder la idea de la descripción operatoria es lo que no queremos. Gracias. No me dejaron casi nada para hablar. Estoy totalmente de acuerdo con todos los beneficios que la historia clínica electrónica y estoy dispuesto a discutir cada uno de los perjuicios que puede provocar. O sea, estoy convencido. Hay una cantidad de cosas que me llamaron la atención, pero todos me ganaron de mano. Pero creo que hay algunas cositas que pudieron quedar, sobre todo el trabajo que está haciendo Salud UI, que está basado en recomendaciones y el trabajo es la integración. Yo creo que eso es fundamental, es integrar a todos los actores y eso se está haciendo. Creo que hay que releer lo que nos dijo Carnicero de los grandes errores en la implementación de la historia clínica. No lo voy a nombrar, pero hay que releerlo. Me llama la atención el 30% de los
colegas que no tienen internet. Habría que verlo eso, o no tenían. Creo que ahí la palabra clave es formación, educación. Yo personalmente tengo un porcentaje del 1% de los colegas que no tienen, espero que llegue a ser el 0%. Pero creo que esto tiene que terminar con una recomendación, que el desarrollo de la historia clínica es un proyecto a largo plazo, que debe tener un rector. Si no tenemos alguien que lo lidere, vamos a ir para cualquier lado. Creo que Salud UI está encaminado en ese entorno. Y debe ser, o es un elemento de mejorar la calidad de asistencia. Yo creo que eso sería como un resumen mío en cuanto a la historia clínica electrónica. Gracias. Bueno, buenos días. Lamentablemente llegué tarde, pero quería hacer algunos aportes. Pienso que indiscutiblemente la historia clínica electrónica mejora la calidad asistencial por múltiples motivos que no es el momento de analizar. Nosotros tenemos una experiencia bastante de muchos años en la utilización de historia clínica electrónica, en un servicio y en otro no, y realmente mejora. Inclusive mejora cuando tenemos que actuar a nivel judicial, que muchas veces vamos como parte, como testigo, y es muy diferente una historia electrónica vista con que uno reconoce totalmente lo que escribió uno u otro médico, porque a veces toma que una historia común. Otra cosa que quiero empezar, la historia clínica parece más lenta de inicio, y sin embargo después que uno construye la historia clínica y que tiene historia de tiempo, es mucho más rápido la consulta, y es mucho más segura y uno puede revisar todas las cosas de una manera más segura. Y ahí se alza más rápida. Cuando uno está construyendo la historia clínica, cuando está poniendo, digamos, los datos, es más lenta, pero después que lo tiene colocado es muchísimo más rápido, y sobre todo con el enfermo crónico, el enfermo que más consulta. Así que el tema del tiempo es inicial. Creo que la historia clínica es muy difícil hacer una única para todo el mundo. ¿Por qué? Por las culturas organizacionales. Creo que lo que se llama el empoderamiento del paciente a través de dominar él su historia clínica, va a ser el paciente que le va a dar la unidad. Es decir, va a ser el paciente que va a unificar las historias clínicas, por así decirlo, porque él va a poder interactuar en esa historia clínica, que me parece importante, la interactuación, que creo que además ese usuario deberá ser informado qué son los datos que precisa. Por ejemplo, una persona que yo que sé que es hipertenso, va a una ciudad del interior, lo ven ahí, creo que es importante que inmediatamente ya coloque esa interactuación que tuvo en su historia. Entonces yo creo que la historia tiene que ser diferente a cada grupo, por así llamarla, por cultura organizacional, y va a ser el paciente que le va a dar la unidad. Ni que hablar que el pago por desempeño para mí es imprescindible. Va de la mano con que esto da seguridad y calidad. Y creo que lo que hay que insistir en el pregrado, que cuando la historia clínica es parte del acto médico. El cirujano, que a veces esos 15 minutos que decía tú, me parece que los cirujanos le parece que el acto quirúrgico es cuando cierra la piel, el acto quirúrgico es cuando termina de hacer la historia clínica con todas las cosas que precisa hacer. Creo que eso hay que enseñarle desde que empieza una persona. Y creo que lo fundamental es a través de la historia clínica el control de la gestión individual y de la gestión institucional. Nosotros en nuestra institución, por ejemplo, vimos que algunos pacientes que tenían más facilidad de acceso en los copagos, en TIC, etcétera, en una institución de FEMI, la utilización del servicio en pacientes similares de edad, etcétera, etcétera, es muchísimo mayor. Así que creo que la historia clínica tiene que ser imprescindible que vaya unida a la gestión. Por ahora eso nomás. Buen día. La historia clínica no es una nueva herramienta, es una herramienta que le estamos dando otro formato. Entonces, me preocupa y creo que tenemos que poner énfasis en algo que dijo el doctor Bañulo. Hay un estudio del 2011-2010, ¿no?, que no se volvió a realizar y que daba resultados muy malos en cuanto al llenado de la historia clínica y los datos que van en esa historia clínica que es de nosotros los pacientes. Hoy no sabemos porque no se volvió a realizar. Entonces digo, si lo que tenemos es un formato distinto de un instrumento que ya usábamos, tenemos que analizar, no sé si es antropológicamente o sociológicamente, por qué los médicos, por qué
las instituciones por qué los pacientes no defendieron a ese instrumento. Porque si no, corremos el riesgo de que este nuevo formato que le estamos dando a un viejo instrumento termine siendo utilizado de la misma manera. Entonces, a todo este análisis desde diferentes puntos de vista que se está haciendo, yo insistiría con el otro, con el seguimiento permanente de cómo se utiliza este nuevo formato de historia clínica. Gracias. Las instituciones que acá están utilizando historia clínica electrónica, ¿le preguntaron a sus pacientes qué piensan de esto? Porque el NHS le ha preguntado y uno inclusive ha tenido oportunidad de hablar con familiares de personas amigas que han sido atendidos en el NHS, por ejemplo. Y hay pacientes que se sienten muy disgustados con el médico que los atiende mientras llenan la historia clínica electrónica. Y, por ejemplo, relatan que jamás los palpan, jamás los auscultan. Están frente al teclado, no los miran, siguen llenando el teclado. Inclusive yo sé que por ahí hay experiencias cambiando la posición, no sentando más al paciente enfrente, sino de costado, porque queda interceptado por, digamos, el monitor o lo que fuere. Esto de decir la historia clínica mejora la calidad, digamos, a la edad que tengo, me van a tener que dar algo más que decirlo. Me van a tener que dar pruebas de que mejora la calidad. Yo creo que, por ejemplo, la prescripción electrónica está demostrada, como Juan acá lo mostró, de que sí, de que indudablemente hay una serie de errores que se evitan. Pero también, por ejemplo, para mejorar la gestión, lo dice muy bien la Joint Commission, hay que generar motores de palabras en las cuales están integrados los triggers. Y a través de los triggers analizar las historias y de esa forma analizar la gestión. ¿tá? Y digamos, y los triggers globales y después cuando van a las especialidades, los triggers por especialidad. Por ejemplo, si voy a hacer en medicina intensiva, voy a tener que poner neumotórax y ver cuántos pacientes consultaron por neumotórax y cuántos de esos neumotórax fueron provocados por vías que fueron colocadas por residentes que recién empezaban, por ejemplo, para ver cómo mejoramos la gestión. Porque decir solo que por tener historia clínica vamos a mejorar la gestión no es así. Yo sigo diciendo que me parece muy importante lo que él decía, que esto es solo un instrumento, y ese instrumento lo tenemos que ir llenando con otras cosas. Digo, todo este tiempo, en todas las reuniones que vine, y vine unas cuantas de la convención, siempre el tema que estuvo subyacente, que no sé por qué no lo hacemos emerger de una vez por todas, son las formas de pago, y alinear las formas de pago de los sistemas a los objetivos que realmente queremos, porque no podemos en el año 2014, 20 años después que se implementó, seguir pagando por acto médico. ¿tá? Todos sabemos lo que dio y lo que pasó en el mundo con el pago por acto médico. ¿tá? Y no podemos seguir a esta altura de los acontecimientos siguiendo que la descripción de tareas del laudo de 1968. ¿tá? Porque todo eso está atentando contra la calidad de las prestaciones. Lo quieran o no lo quieran ver, se enojen muchos colegas muchísimo o no, eso es así y esos son los cambios que realmente tienen que ver. Y que por supuesto en algunos de estos cambios, como por ejemplo en medir las performances, la historia clínica electrónica muy probablemente tenga un lugar destacado. Pero lo que tenemos que hacer es ver. Y tendríamos que estar discutiendo, y recomiendo el último artículo de hace 20 días del New England Journal of Medicine, escrito por los ingleses que son los que tienen más experiencia en el pago por performance, las ventajas y los inconvenientes que tiene el pago por performance. Y esa es la discusión en la cual, al nivel de discusión que debiéramos de estar teniendo que entrar, en mi opinión. Solo un comentario, decir que el eje 3 se está trabajando la mejora de las condiciones del trabajo de los profesionales de salud. Allí se están discutiendo algunos de estos temas y claro, dividir por ejes tiene la dificultad que después no tenemos cada uno de nosotros la integración de los temas. Pero el plenario, perdonen que aproveche a pasar una cuña, una tanda, el plenario de la convención va a ser el que va a permitir de alguna manera hacer ese proceso de discusión que una
las discusiones de la calidad vinculadas a un sistema de información al tema de las formas de pago, etcétera. Yo no sé, Alfredo, si hay alguien más que quiera hablar, si no sería bueno pasar a la mesa de... Uno bien cortito, dije, estaba dispuesto a discutir las contras de historia clínica electrónica. Yo tengo mi paciente aquí enfrente y yo bajo la cabeza para poner mis garabatos. También bajo la cabeza para escribir en el teclado. Por lo tanto, no creo que es diferente. La diferencia es que si yo quiero compartir con mi paciente, lo siento acá al lado y los dos miramos mi garabato. Él no va a entender. Pero si los dos estamos sentados, él ve el monitor, va a entender lo que estoy escribiendo. Gracias. Para mí, la historia clínica, contrariamente a lo que dice el colega, distorsiona enormemente la relación médico-paciente y enlentece la consulta. Enlentece la consulta porque tiene que sentarse, escribir, entrar, poner una clave, por lo menos en mi experiencia a nivel del campo, que yo es el único lugar que trabajo, fuera del ambiente de ACE. De modo tal que, y yo digo, y creo que, y en el campo yo me atrevería a decir, sin conocer los números, que la gran mayoría de los colegas no utiliza la historia clínica. Me atrevo a decirlo así, a tirarlo públicamente. Me tendría que demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque enlentece la consulta y porque además no es tan fácil que a uno le pongan un mamotreto así de grande y uno tenga que mirar en un escritorio chiquitito. Hay un confort, hay una dinámica, hay una escenografía donde esto se tiene que desarrollar, tiene que haber un ambiente. Porque es imposible que a uno le pongan un monitor así de grande en un escritorio chiquitito y lo pueden ir a ver a mi consultorio del CASMO y uno tiene que mirar al enfermo medio por el costado. Yo le pido, vivo pidiéndole, lo primero que hago, y ya lo tengo integrado, es pedirle disculpas al enfermo que estoy dando la historia clínica. Porque estoy convencido de lo que dice Homero, que el enfermo, el médico no puede perder la mirada del enfermo, el enfermo la mirada del médico, y no puede estar interrumpiendo esa relación permanentemente escribiendo ahí, y metiendo 4 o 5 claves en el medio. Ese es un punto. El segundo punto, que me parece mucho más importante, no podemos más desatar ver la prestación, la calidad de la prestación y el pago de la prestación por el acto mismo. Tenemos que verlo a través de lo que es la calidad del producto que brindamos. La otra vez había un enorme diapositivo en un congreso por ahí que decía sin calidad no hay plata, ¿no? Y me parece que por ahí viene la cosa. Vamos a pagar lo que hagamos bien. Pues no vamos a pagar falta de sutura, no vamos a pagar 40 operaciones por enfermo. Me parece que el concepto, sin entrar a polemizar demasiado, es que no puede desatarse el pago de la calidad de la prestación. Perdón, yo voy a hablar como paciente, que no entiendo mucho de lo que hablan los médicos, pero para mí, soy de la Sociedad Universal. El médico, cuando escribe en la planilla, no me mira a los ojos, o sea que si escribe en la computadora me da igual mientras me esté prestando atención. En mi sociedad ha pasado 2 cosas. Si voy al médico de mañana y voy al médico en la tarde, no encuentran mi historia clínica y me pierdo toda la tarde y teniendo el número 1 paso a tener el número 20 porque no encontraron la historia clínica. Considero que si la tienen electrónicamente va a ser mucho mejor. Hoy es peor. Hace 2 años a mí me atiende un internista en el italiano. Me hicieron una nueva historia clínica, o sea que por el síndrome que tengo, la historia está en el italiano. Yo tengo mi propia historia clínica escrita en un cuadernito, porque si no, no saben qué es lo que me está pasando. Por eso considero que es importantísimo el sistema electrónico, porque del italiano a la Casa Central de Universal, pueden saber qué es lo que me está pasando. Quiero hablar como usuario. Creo que acá la clave es el problema, es el médico, creo que es la clave. Como simple usuario, hace 2 años comencé a usar la historia clínica en el CASMO, electrónica, y la verdad que con gran mal humor y con gran pérdidas de tiempo. Al mes estaba haciendo las cosas mucho mejor. Simplemente aprendí a manejar con rapidez, a entrar, a salir, a no tener problemas. El tema con el paciente no tiene que ver si es un problema del médico si no lo mira a los ojos.
Es lo mismo escribir, estoy de acuerdo con el que dijo Pacheco, de que es lo mismo escribir en la historia impresa que escribir en la historia clínica, con la tremenda y brutal diferencia que con la historia escrita la mitad o mucho más de la mitad no es legible. En cambio el otro es todo legible. Ya con eso es abismal la diferencia. Yo puedo saber informaciones del paciente y de otras consultas y que los déficits son por los médicos, porque no hacen una buena descripción en la historia clínica, pero después son todas ventajas. El paciente lo valora, la gran mayoría de los pacientes están chochos con que uno va y sabe qué le pasó, qué vio el médico, etcétera, etcétera. Yo creo que son innumerables las mejoras y las posibilidades de ir agregando cosas. Es un tema que se va a construir progresivamente y el gran problema y obstáculo somos los médicos, que tenemos que aprender a usar esa herramienta sumamente valiosa y no alterar la relación con el paciente por eso. Yo creo que es un problema que lo tenemos nosotros. Si no miramos a los ojos al paciente, es porque de repente tampoco lo hacemos con la otra historia. Nada más.